Cuando se habla de Argentina, se habla de tango y, por consecuencia, de Gardel. Mucho se ha escrito y debatido sobre su vida y más, Andrés, sobre su muerte. Pero, ¿qué pasó en esos últimos días cuando estuvo aquí en la ciudad de Bogotá? Muchísimas cosas ocurrieron. Me parece importante que señales algo, y es que de hecho se ha debatido mucho con respecto al lugar en donde en realidad nació Carlos Gardel. Algunos sostienen la hipótesis francesa, que es que viene de Toulouse, otros dicen que viene de Tacuarembó, en Uruguay, pero lo cierto es que la ciudadanía que él ostentaba en el momento de morir era argentina. Él se nacionalizó como argentino y tenía documentos argentinos desde 1923. El punto es que hay un investigador muy sesudo, además, que es Jaime Andrés Monsalve, jefe musical de la Radio Nacional de Colombia, quien ha estado siguiendo la historia de cómo fueron esos días finales de Carlos Gardel en Bogotá. Se encontró con un descubrimiento muy importante, una infracción de tránsito cometida por el Zorzal Criollo en tierras bogotanas en la calle Real, carrera séptima. ¿Cómo te parece? Pues la verdad que tengo muchísimas ganas de verlo y luego no me extraña la gran disputa porque es que era el rey del tango. Entonces entiendo esa disputa entre países a ver quién se queda con esa gran maravilla del tango. Sabe quién lo sea. En cualquier caso vamos a rendir un tributo a Gardel, a este fraterno amigo de Bogotá y a esta ciudad donde quizá vivió algunos de los últimos y más felices días de su vida. Carlos Gardel, soberano indestronable del tango, compositor fecundo con voz de zorzal, protagonista de incontables largometrajes y estrella mundial de ayer y de hoy, extinta prematuramente. En 1935, sin haber cumplido 46 años, este portento del arte sonoro rozaba la cúspide del éxito. A Bogotá llegó por primera y única vez procedente de Curazao, otro de los destinos programados en una gira que partió de Nueva York. Antes de partir de Estados Unidos declaró: y voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. Luego visitaré los otros países de nuestra lengua, donde espero tener el gusto de saludarles personalmente. Jaime Andrés Monsalve, jefe musical de la Radio Nacional de Colombia, gardeliano confeso y autor del libro Cuesta arriba en su rodada, biografía del artista, ha consagrado buena parte de su talento a ir tras los rastros dejados por el músico en la capital colombiana y recuerda el arribo del ídolo casi como si lo hubiera presenciado. Carlos Gardel llega a Colombia el 4 de junio del año 1935, después de haber pasado por Puerto Rico y por Venezuela. Hace algunos conciertos en Barranquilla y en Cartagena y el 14 de ese mismo mes, 14 de junio, llega a Bogotá. En el aeropuerto de Techo lo estaba esperando una multitud que se contabilizó en su momento en 10.000 personas. Una multitud que además invadió la pista de aterrizaje cuando el avión estaba a punto de aterrizar, lo cual obligó al piloto a hacer una maniobra particular, remontar y poder aterrizar cuando se hubiera despejado un poco la cosa. Sin embargo, esa misma multitud cayó sobre el avión, cada uno quería llevarse un pedazo del ídolo a casa y bueno, alguien lo logró porque a uno de los asistentes de Carlos Gardel, Alfonso Asaf, le robaron una billetera con dólares de propiedad del propio Carlos Gardel. Fue el recibimiento que le dio Bogotá al Zorzal Criollo, recibimiento que después lo llevaría a hacer alrededor de unos 12 conciertos en lugares como el Teatro Real y el Teatro Olimpia, entre muchos otros. Los diarios testifican la frenética agenda seguida por Carlos Gardel a lo largo de su estadía. Escenario tras escenario, emisora tras emisora, a un ritmo promedio de mínimo 2 presentaciones diarias y permaneció alojado en el Hotel Granada. Pero quizás el más memorable de los últimos momentos del músico no estuvo vinculado con un recital. El lunes 17, conforme a lo acostumbrado por entonces, Carlos Gardel tuvo, por fin, una jornada libre. Lunes solía ser normalmente el día de descanso de los artistas, era un día donde no se desarrollaban conciertos, así que muy temprano Gardel tomó carretera, pues guiado por un chofer que le habían puesto en un vehículo de marca Auburn, que era la que auspiciaba la gira de Carlos Gardel junto con Cine Colombia. Cuentan que aquella vez anduvo por Usaquén, Chapinero y Madrid, y que en varias oportunidades se bajó del vehículo a brincar como niño. Obstinado, el genial huésped decidió desobedecer.
Y cuando regresaban justamente de las afueras de Bogotá, por alguna razón a Gardel le dio porque había que transitar por la calle Real, que era la séptima en la zona del centro de Bogotá, y resulta que en ese tiempo esa calle Real, entre las calles Primera y 12 aproximadamente, era peatonal, de tal manera que se metieron con el carro a una peatonal y un policía, ni corto ni perezoso, le impuso una multa de 40 pesos y además de ello los llevó a la correccional de transporte, como se llamaba en aquel entonces el lugar donde quedaban detenidos quienes infringían las multas de tránsito. Este libro es básicamente el primer testimonio biográfico que hay sobre Gardel y lo escribió Nicolás Díaz, quien dirigía Cine Colombia en ese entonces y cuenta los últimos días de Gardel. De manera sorpresiva no se cuenta aquí el episodio de la multa. Nicolás Díaz prefiere contar que a Gardel se lo llevaron a una comisaría, pero para que hiciera la denuncia sobre la billetera que le robaron un par de días antes. Hasta hace muy poco, la historia oficial relataba que la visita a los policiales había sido motivada por la necesidad de denunciar el hurto de la billetera. Sin embargo, una consulta sencilla por hemerografía oficial de aquel entonces, los archivos de periódicos de diferentes lugares de Colombia en junio de 1935 dan cuenta que efectivamente a Carlos Gardel se lo llevaron detenido por unas horas por haber infringido una norma de tránsito aquí en Bogotá. Días más adelante, Gardel se presentó en la emisora La Voz de la Víctor. Fue su última aparición pública ante un micrófono que, según testimonios oficiales, permaneció conservado por los estudios de la estación de radio al menos hasta 1962. Antes de despedirse de Bogotá, declaró: Antes de cantar mi última canción, quiero decir que he sentido grandes emociones en Colombia. Gracias por amabilidad tanta. Encuentro en las sonrisas de los niños, las miradas de las mujeres y la bondad de los colombianos un cariñoso afecto hacia mí. Me voy a ver a mi vieja pronto. No sé si volveré porque el hombre propone y Dios dispone. Pero es tal el encanto de esta tierra que me recibió y me despide como si fuera un hijo propio que no puedo decirles adiós sino hasta siempre. Y acto seguido entonó el tango Tomo y Obligo. Así, después de haber declarado su amor a Bogotá y Colombia, el más grande exponente del tango partió de camino a Medellín. Su propósito era hacer una escala y luego continuar hasta Cali. Según versiones mayoritariamente aceptadas, el accidente se desató a raíz de una maniobra arriesgada, responsabilidad del piloto bogotano y propietario de la aerolínea SACO, Servicio Aéreo Colombiano, quien por rivalidad quiso mortificar al colega al mando de otro avión de la SCATA, volándole muy cerca. Una pirueta en la que, para desdicha del mundo, fracasó. En alguna ocasión, algún piloto de la SCATA había sobrevolado peligrosamente cerca a un avión de la SACO llevando a un obispo, como diciéndole: mire la carga que llevo yo aquí y usted no. El avión comandado por Ernesto Samper Mendoza trató de hacer una pirueta similar a un avión de la SCATA, el avión Ciudad de Manizales, que en ese momento también estaba pendiente de despegar. Aparentemente el avión comandado por Samper Mendoza no solamente pues llevaba alrededor de unas 14 personas, toda la comitiva de Gardel, sino que además llevaba unos rollos de película inflamables hacia Cali y estaba hasta el tope de gasolina, con lo cual pues la tragedia se hizo inminente. Si es verdad que Ernesto Samper Mendoza trató de sobrevolar a unos pocos centímetros del avión de la SCATA, pues básicamente cometió una irresponsabilidad que le costó la vida. En honor al infortunado aviador, un barrio en la localidad de Los Mártires fue bautizado como él. Colombia y América aún lamentan la partida de Gardel. Lo que sigue es leyenda. Carlos Gardel se marchó, pero Bogotá no olvida que el destino le deparó la fortuna de haber presenciado la actuación final de su vida y de servir de escenario a su última travesura registrada. Gracias, Carlos. Y así en 1935 Gardel vino a Bogotá por única vez y se despidió de la vida en esta ciudad. Sí, gran historia. Yo no tenía ni idea hasta que empezamos a preparar todo este programa y la verdad que es una hermosa historia y una triste noticia, pues el que se despidiera aquí en Bogotá.
y el descubrimiento de Jaime Andrés, además de la multa de tránsito que había sido ocultada por los biógrafos oficiales. Estamos llegando al final de Capital en Línea y de esta semana. Esperemos la otra estar vivos, confiamos en que todos estaremos vivos.